Los circuitos secuenciales, entonces básicamente, como les había comentado en el video anterior, pues hacen uso de las señales que nosotros llamamos señales de reloj, que en este caso pues para el video yo las voy a llamar clock, en inglés de hecho pues las nombran de esta manera, pero lo importante aquí es que normalmente pues cuando nosotros trabajamos en señales digitales podemos trabajar con señales que son de tipo periódico y señales que son de tipo no periódico, ¿vale? Entonces piensen que, por ejemplo, una entrada cualquiera pues puede ser, si nosotros tenemos un pulsador, simplemente una señal como esta, ¿listo? Es por un periodo de tiempo en el cual pues nosotros tenemos una transición y estamos haciendo el cambio de un estado al otro, ¿listo? Un periodo de tiempo t cualquiera. Pero también podemos tener señales de tipo periódico en las cuales pues ya lo que nosotros tenemos pues son señales que tienen una cierta periodicidad. ¿Eso qué es? Pues básicamente que se repiten en el tiempo, ¿listo? Y para esto pues hay una variable que en este caso, una constante que en este caso pues es el periodo, que es el que nos define cada cuánto la señal se está repitiendo. Y que esto, pues si ustedes recordarán, normalmente pues es el inverso de la frecuencia, o lo que podemos decir que la frecuencia es el inverso del periodo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos este tipo de señales, pues es muy común ver que aquí aparecen varias cosas que nos interesan conocer. Entonces, la primera es que cuando nosotros tenemos estas transiciones, cuando voy de un bajo, en este caso, pues esto es una señal, en equivalente sería 0 voltios o un bajo, o una señal en estado baja, y esta es una señal en estado alta, o que en términos pues de electrónica o de circuitos, pues para nosotros va a significar 5 voltios o la alimentación en general, ¿de acuerdo? Entonces pasar de este estado a este estado, que es esta transición que hacemos nosotros acá, es lo que se llama una transición positiva. ¿Listo? O la aparición de un flanco positivo. ¿Listo? Entonces un flanco positivo, pues básicamente es ir de un estado bajo a un estado alto. De la misma manera, entonces, cuando nosotros estamos en un estado alto y vamos a un estado bajo, pues acá lo que nosotros tendremos es una transición negativa, que es ir de el estado alto hacia el estado bajo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que, por ejemplo, en las señales que son no periódicas, pues es un caso similar a este de acá, ¿no? Es decir, nosotros tenemos transiciones que pueden ser para periodos de tiempo muy pequeños. Por ejemplo, en el caso de un pulsador, pues puede ser muy pequeño este periodo de tiempo, pero igual vamos a tener una transición de un estado bajo a un estado alto, y después tendremos una transición de flanco negativo, que es esta de acá, que es cuando pasamos de estado alto a estado bajo. En el caso de las señales periódicas, pues nosotros cada vez que hacemos esas transiciones, pues están apareciendo estos flancos. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que si queremos ver flanco positivo, pues lo vamos a tener de esta transición de aquí a BCC, que lo vamos a tener en el siguiente periodo nuevamente, y que eso va a ir apareciendo aquí continuamente. ¿Listo? Lo mismo va a suceder cuando es una transición negativa. Entonces, si es una transición negativa, pues nosotros diremos que es del estado alto al estado bajo. ¿Listo? Y esto va a ser periódico, pues porque nuestra señal es de tipo periódica. Esto es importante porque pues los dispositivos que vamos a mirar ahorita, que son los flip-flops, pues básicamente hacen uso de este tipo de elementos. Entonces a mí me interesa, por ejemplo, sincronizar la operación del dispositivo mediante el uso de una señal de reloj. ¿Listo? Es importante también tener en cuenta que esta transición físicamente pues no sucede en un instante de tiempo cero. Como ustedes saben, digamos, esto es un dispositivo físico, y por tanto, digamos, hay una transición que normalmente, pues si uno la viera con el osciloscopio y ampliara mucho, pues es algo como esto, ¿no? Entonces, entre que yo
empiezo a hacer la transición de estado bajo hasta que la hago a estado alto, digamos que aquí este tiempo yo lo puedo medir, ¿cierto? Y pues normalmente dependiendo de cómo lo yo esté midiendo, pues básicamente lo que estoy haciendo es detectar el tiempo que se demora ir de estado, cambiar de estado, en este caso de estado bajo a estado alto. Y si yo lo mido desde el 0 o del 10 al 90%, en este caso, pues yo lo que tengo es el tiempo de subida, ¿listo? Y lo mismo puedo hacer desde acá, ¿no? Entonces yo puedo medir cuál sería la transición o lo que se demora en cambiar del estado alto al estado bajo, y esto es un tiempo de bajada, ¿listo? Esto normalmente pues lo podemos conocer y también nos permite saber qué tan rápido podríamos trabajar con nuestro circuito, porque de otra manera, si yo hago estas transiciones muy rápidas, es probable que mi sistema no sea capaz de responder a este tiempo de subida y este tiempo de bajada. Es decir, que si yo hago una transición muy rápida, es probable que el sistema apenas esté haciendo este cambio y yo no lo alcance a ver, y pues formalmente yo no haya visto un 1 lógico, sino que probablemente esté todavía en el 0 lógico, ¿de acuerdo? Entonces eso pues es importante para la operación de los circuitos. Entonces, ¿cómo los operamos? En este caso pues a nosotros lo que nos interesa entonces para la operación pues nosotros lo que podemos tener entonces, ¿cómo los operamos? Para operar los flip-flops, en este caso, pues nosotros los llamamos flip-flops sincronizados por reloj. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que nosotros ese bloque que en el video anterior habíamos comentado que podíamos tomarlo como una caja negra en la cual nosotros tenemos acá una serie de entradas, ¿cierto? Unas salidas, que en este caso pues van a ser Q y Q negado. Ahora nos va a aparecer una entrada adicional, que es la que vamos a llamar la señal de reloj, ¿listo? Que en este tipo de dispositivos pues la conocemos, la podemos denominar como CLK, ¿listo? Entonces en este caso, de la misma manera que como comentábamos en el video anterior, dependiendo de cuáles son mis entradas, yo nombro mi flip-flop. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos entradas, que es uno de los circuitos pues, más comunes, entonces yo tengo aquí dos entradas, una que se llama J, otra que se llama K, y aquí tengo Q y tengo Q negado. ¿Listo? Si además de esto yo tengo esta otra entrada acá, que se llama clock, ¿listo? Entonces en este caso, este dispositivo nosotros lo vamos a llamar flip-flop JK, ¿listo? Y este flip-flop JK pues es sincronizado por señal de reloj. Si ahora nosotros tenemos otro circuito que también se usa pues bastante, en este caso por ejemplo decimos es una sola entrada y la entrada la llamo D, ¿cierto? Entonces a esta entrada adicional pues tengo otra entrada que es la señal de reloj y nuevamente tengo Q y Q negado. Este flip-flop con esta entrada que se denomina D, pues se denomina flip-flop tipo D. ¿Listo? Entonces, en esencia, pues básicamente estos son dos tipos de flip-flop bastante comunes, que son los que vamos a explicar un poco. ¿Qué cosas importantes hay que saber de acá? Si nosotros en la notación vemos que la señal de reloj ingresa a mi dispositivo de esta manera, nosotros estamos diciendo que este circuito trabaja con flancos de la señal de reloj positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la señal está pasando de bajo a alto, en ese momento es cuando mi sistema va a trabajar. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, tuviese acá esto mismo, pero aquí me aparece un negador a la entrada, ¿cierto? Pues básicamente lo que me está diciendo en este caso es que el circuito trabaja exactamente de la misma manera. La única diferencia va a ser que esto de acá pues lo que hace es que mi circuito ahora trabaje con el flanco de descenso,
o el flanco de bajada, que es cuando hacemos la transición de positivo hacia, de BCC hacia cero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos verlo? Ya mirando un poco el funcionamiento y mirando cómo sería esa operación. Entonces, miremos este ejercicio de acá o este elemento de acá. Vamos a empezar pensando o trabajando en el flip-flop tipo JK. Para cada uno de estos, pues directamente nosotros tenemos una tabla de verdad, entonces simplemente la voy a copiar acá. Nosotros diríamos, esto es J, esto es K, la otra señal de entrada, que en este caso sería el reloj, y aquí pues simplemente coloco una de las salidas. Como nosotros ya sabemos, pues el flip-flop, digamos, va a tener la combinación de las entradas, se va a activar en este caso, pues cada vez que vea, por ejemplo, un flanco positivo de la señal de reloj, si es un flip-flop donde la entrada está de esta manera, o será flanco descendente si tenemos nosotros acá que la entrada pues es activa en bajo. ¿Listo? Acuérdense que el que aparezca aquí un negador, pues eso básicamente lo que relaciona es el término a que es una entrada activa en bajo. ¿Listo? Y entonces acá pues nosotros lo que tendremos es las posibles combinaciones, ¿no? Entonces nosotros diríamos esto es 0,0, aquí podemos decir qué pasa cuando es 1,0, qué pasa cuando es 0,1 y qué pasa cuando es, por ejemplo, 1,1. Y entonces con esto nosotros diríamos que cuando ingresamos por J y K un 0,0 y hay un flanco de subida, pues lo que vamos a hacer es que la salida se va a mantener. Entonces este es lo que nosotros en el video anterior llamábamos el estado de memoria. ¿Listo? Si yo ingreso un 1 y un 0, pues acá la salida va a ser 1. Si ingreso un 0 y un 1, aquí la salida es 0. Y si ingreso un 1 y un 1, entonces este va a ser Q0 negado. ¿Listo? Importante aquí, seguramente ustedes ya se dieron cuenta que para estas combinaciones que son diferentes, realmente quien privilegia la salida es básicamente el comportamiento de J. ¿Listo? Entonces si ustedes se dan cuenta aquí J vale 1, la salida es 1. Si J vale 0, pues la salida es 0. ¿De acuerdo? A no ser que los dos sean iguales. En este caso, si es 0, 0, pues mi salida será Q0. Y si es 1, 1, esto será Q0 negado. ¿De acuerdo? Entonces, directamente lo que tenemos es que este de acá, pues es nuestro estado de memoria. Ahora vamos a mirar un ejercicio. Entonces vamos a suponer que para este flip-flop, el cual tiene entradas J y K y la señal de reloj, si vemos la señal de reloj, ahí en este caso está operando como mediante transiciones positivas de la señal de reloj, y aquí tenemos Q y Q negados como salida. Esta es nuestra tabla de verdad, que es pues la que acabamos de escribir, y aquí nosotros sabemos que pues esto ocurre siempre que hayan pues precisamente esas transiciones positivas de la señal de reloj. ¿Listo? Y lo que nos están diciendo es que estamos ingresando estas señales por J y K, y pues obviamente tenemos esta señal de reloj allí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues para poder analizar nuestro circuito, nosotros decimos, bueno, si es transición positiva de la señal de reloj, lo que quiere decir es que en el momento en que nosotros encendemos este circuito, pues formalmente él, pues viene esta señal de acá. Y entonces no ha visto ninguna transición positiva, por tanto, pues digamos que el estado que tendría la salida se mantendría, seguiría siendo el mismo, y vendría a ser cambio cuando veamos esta transición positiva, que en este caso pues es en este punto de acá, es decir, estamos cambiando de bajo a alto. Como estamos haciendo esta transición acá, pues lo que yo tengo que hacer es evaluar en este punto, justo después de esa transición, qué es lo que el valor de la señal en las entradas tanto para J como para K. Si ustedes se dan cuenta, esto es un 1, ¿cierto? Y esto de acá, justo en este momento, aquí hay un 0. ¿Listo? Como esto es 1 y 0, nosotros buscamos que J sea 1, K sea 0 en la tabla de verdad, y por tanto digamos que la salida, en este caso, pues se va a volver 1. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener una salida en 1. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando nuestro sistema nos permita ver otra transición por la señal de reloj. Y esa transición ocurre justo acá, un periodo después, en el cual pues volvemos a tener una transición del estado bajo al estado alto. Justo aquí, en este momento, nosotros tendremos que evaluar
qué pasa con la señal de salida. Y si nos damos cuenta, es decir, si yo paso aquí unas líneas, justo en este momento nosotros lo que tenemos acá es que esto es un 1 y esto es un 1. Por tanto, si yo tengo un 1 y un 1, lo que me está diciendo el sistema es que cuando yo tengo 1 y 1, lo que voy a hacer es que niego esa salida. Es decir, que si aquí nosotros veníamos con un 1, esto pasa a ser 0. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? Hasta nuevamente cuando haya otra transición. Y en este caso es que para nosotros va a ser todo este tiempo de acá. Y justo en este momento, pues nosotros lo que tenemos que hacer es nuevamente evaluar qué hay en las entradas. Por este lado esto es un 0 y por este lado esto es un 0. Quiere decir que si J y K son 0, mire que lo que nos dice la tabla de verdad es que mantenemos el estado. Mantenemos el estado es que pues si yo venía en 0, esto sigue manteniéndose en 0. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima transición positiva de la señal de reloj. Y esa transición positiva pues ocurre en este punto de acá, donde nuevamente evaluamos y decimos, vea, esto es 1 y esto es 1, y por tanto, como es 1 y 1, pues lo que hacemos es negar esa salida. Si veníamos en 0, implica que esto se convierte en 1. Y digamos que ese sería el comportamiento de este sistema o la salida de este sistema cuando nosotros tenemos flancos positivos de la señal de reloj. Miren que otra cosa pasaría, por ejemplo, si ahora nosotros tenemos flancos negativos, ¿listo? Entonces piensen que este de acá, esta salida, sirve para este circuito de acá. Pero si ahora nosotros tenemos que, por ejemplo, el circuito que queremos conectar, pues es nuevamente J, K, y ahora nosotros tenemos que la señal de reloj es activa bajo, pues nosotros tenemos acá nuevamente Q y Q negado. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a cambiar es que ahora nosotros tendremos que evaluar qué pasa con la salida cada vez que hay unas transiciones en este tipo de señal de reloj. Y esas transiciones en este caso pues son flancos descendentes. Entonces vamos a tratar de dibujarla aquí abajo. Nosotros decimos nuevamente, vean, Q pues viene inicialmente en 0 en este caso, y va a hacer el cambio justo en el momento de la transición. Para nuestro caso la transición, si ustedes se dan cuenta, pues ocurre por acá, ¿cierto? Entonces en este caso lo que decimos es, vea, la señal de salida se mantiene en 0, ¿hasta cuándo? Pues hasta cuando se ve esta transición negativa del flanco de la señal de reloj. Y esta transición negativa pues implica que aquí yo tendré que evaluar qué pasa con las entradas. Entonces si ustedes se dan cuenta, si yo voy acá, pues evalúo y digo esto es 1, esto es 1, como es 1 y 1 las entradas, pues lo que estoy diciendo es que la salida se niega. Y entonces en este caso miren que la salida aquí cambiaría a 1 y se mantendría así ¿hasta cuándo? Hasta la siguiente transición negativa o flanco negativo de la señal de reloj. Y en este caso eso sucede en este punto de acá. ¿Listo? En este punto de acá, nuevamente vengo acá y evalúo y digo, mire, esto es un 1 y esto es un 0. Quiere decir que en J yo tengo un 0 y que en K yo tengo en 1. Entonces J en 0 y K en 1 implica que mi salida Q va a ser igual a 0. Por tanto, justo en este momento de acá, pues sin importar qué suceda con la señal de reloj, después de sin importar qué pase o qué combinaciones hayan acá después durante la transición, pues lo que estoy diciendo es que en este caso yo tengo que J es 0, K es 1 y justo en ese momento una combinación de J0 y K1 hacen que mi señal sea 0. Entonces en este caso esto se vuelve 0. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente transición o flanco descendente de la señal, que en este caso pues esto ocurre por acá. ¿Listo? Y aquí nuevamente evalúo y digo, mire, justo en este momento esto es 0 y esto es 1. Entonces ahora tenemos que J vale 1 y que K vale 0. Como J vale 1 y K vale 0, en este caso pues mi salida va a ser igual a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente transición. ¿Listo? Es importante ver aquí algunas cosas o es importante resaltarlas. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros hicimos la transición, ¿cierto? Y miren que a pesar de que aquí hay otra transición de la señal de reloj, no hay cambio
o no haría cambio, a pesar de que las señales acá, J y K, puedan estar cambiando continuamente, solamente se verifica para poder hacer ese cambio cuando pues nosotros tenemos que hay o un flanco positivo o un flanco negativo de la señal del reloj, y dependerá pues esa transición de hacerla o no en la salida si tenemos nosotros que la señal del reloj es activo en alto o activo en bajo, es decir, que tenemos aquí que la señal entra sin negar o que la señal entra negada. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, digamos que si ustedes se dan cuenta, la diferencia pues es grande entre la señal cuando nosotros tenemos nuestro flip-flop con el clock sin negar y cuando tenemos nuestra salida, cuando tenemos que esta entrada de acá es activa en baja. ¿Listo? Entonces, miren que es importante pues evaluar si es activo en bajo o es activo en alto para poder definir cómo pues sería nuestra salida. ¿Listo? De esa misma manera, pues nosotros podríamos pensar en otro tipo de flip-flop, que en este caso pues lo vamos a llamar flip-flop tipo D, pues precisamente porque la entrada la llamamos D. ¿Listo? Es otro de los flip-flops, digamos, comunes que nosotros podríamos tener. Y pues como les comentaba, nosotros ya sabemos que cualquier bloque de flip-flop pues va a tener una salida Q, una salida Q negada. En este caso vamos a tener señal de reloj nuevamente, y ahora lo que va a cambiar es que no tenemos dos entradas, sino vamos a tener una sola entrada, que en este caso vamos a llamar D. ¿Cómo sería la tabla de verdad de este flip-flop? Pues como nosotros ahora tenemos que, como nosotros tenemos acá que ahora es una sola entrada, pues nosotros llegamos y decimos, vea, si la entrada por D es 0, pues vamos a ver qué pasa, o si la entrada por D es 1. Miren que 0 y 1, por ser un solo bit, pues es las posibles combinaciones que podría tener. Y acá nuevamente decimos señal de reloj y acá definimos la salida. Este circuito tiene la particularidad de que cuando ve una transición, ya sea positiva o negativa, dependiendo del tipo de circuito que estemos trabajando, pues lo que va a hacer es que el reloj me va a habilitar el paso de lo que tengo en la entrada. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 0 a la entrada y llega, por ejemplo, y si estoy trabajando con un circuito que tiene transiciones positivas de la señal de reloj, pues lo que voy a hacer es que a la salida voy a tener un 0. Si tengo un 1, pues cuando llegue la transición positiva, en este caso, pues la salida para nosotros va a ser 1. ¿Listo? Y digamos, es interesante porque pues yo podría, a partir de un flip-flop tipo JK, ¿cierto? Entonces si yo digo esto es JK, y aquí tengo mi señal de reloj, y tengo mis salidas Q y Q negado, lo que ustedes pueden demostrar es que si yo tengo aquí una señal cualquiera, digamos en este caso llamémosla D, si yo ingreso la señal directa por J, pero niego lo que voy a ingresar por K, estos dos circuitos son equivalentes. Es decir, yo podría construir un flip-flop tipo D a partir de un flip-flop tipo JK. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Pues el ejercicio es muy sencillo. Aquí en este caso nosotros decimos, por ejemplo, tenemos una señal que en este caso pues es la señal D. Vamos a asumir que es esta de acá. ¿Listo? Y nosotros tenemos pues nuestra señal de reloj. Voy a dibujarla acá. Entonces digo, es algo como esto. Listo, algo como esto. Y nosotros decimos, por ejemplo, si la señal de reloj, estamos evaluando las transiciones positivas, pues a mí me interesa mirar justo este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá. ¿Listo? Entonces, digamos, viéndolo de esta manera, pues yo podría decir, vean, mi señal Q, ¿cierto? Inicialmente está en 0, ¿listo? Pero cuando llega la transición positiva, lo que voy a dejar pasar, pues es la señal que yo tengo ahí en ese momento. En este caso, pues esto sería 0, ¿listo? ¿Hasta cuándo? Pues hasta la siguiente transición positiva de la señal de reloj. Eso quiere decir que nosotros tendríamos esto aquí siendo 0. En este punto de acá, nuevamente evaluamos. Como evalúo y esto sigue siendo 0, pues esta señal va a mantenerse en 0 hasta el siguiente pulso de la señal de reloj. Miro acá y en este momento justo, pues el valor que tengo a la entrada es 1
y por tanto lo que voy a dejar es pasar 1. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el siguiente pulso de la señal de reloj. En este caso, miren que si coincide por ejemplo con este de acá, pues yo justo en ese momento evalúo y lo que voy a dejar pasar, en este caso estaría viendo un 1 y lo que voy a dejar pasar es un 1. ¿Y cuándo lo termina de pasar ese 1? Pues hasta el siguiente pulso de la señal de reloj y dependerá de las combinaciones que tengamos. Y en ese caso, para que cambie a 0, pues simplemente tendríamos que en la entrada haya un 0. ¿Listo? Entonces, miren que este circuito lo que hace o lo que permite es, pues, de alguna manera poder sincronizar qué señal voy a pasar y en qué momento. Y eso lo hago a través de una señal de reloj. Porque pues con las transiciones yo estaría mirando justo la señal o el dato que voy a pasar pues a la salida. ¿De acuerdo? Q negado, por tanto, pues será, digamos, el negado de esta señal de acá. ¿Listo? Entonces, mucho más sencillo de trabajar. Y de hecho, pues para implementaciones, pues seguramente como ustedes lo podrán deducir, pues es mucho más sencillo también para no enredarnos un poco con esa tabla de flip-flop JK. ¿Listo? Ahora vamos a mirar un ejercicio, entonces vamos a suponer que para este flip-flop, el cual tiene entradas J y K y la señal de reloj, si vemos la señal de reloj, ahí en este caso está operando como mediante transiciones positivas de la señal de reloj, y aquí tenemos Q y Q negados como salida. Esta es nuestra tabla de verdad, que es pues la que acabamos de escribir, y aquí nosotros sabemos que pues esto ocurre siempre que hayan pues precisamente esas transiciones positivas de la señal de reloj. ¿Listo? Y lo que nos están diciendo es que estamos ingresando estas señales por J y K, y pues obviamente tenemos esta señal de reloj allí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues para poder analizar nuestro circuito, nosotros decimos, bueno, si es transición positiva de la señal de reloj, lo que quiere decir es que en el momento en que nosotros encendemos este circuito, pues formalmente él, pues viene esta señal de acá. Y entonces no ha visto ninguna transición positiva. Por tanto, pues digamos que el estado que tendría la salida se mantendría, seguiría siendo el mismo, y vendría a ser cambio cuando veamos esa transición positiva, que en este caso pues es en este punto de acá, es decir, estamos cambiando de bajo a alto. Como estamos haciendo esta transición acá, pues lo que yo tengo que hacer es evaluar en este punto, justo después de esa transición, qué es lo que el valor de la señal en las entradas tanto para J como para K. Si ustedes se dan cuenta, esto es un 1, ¿cierto? Y esto de acá, justo en este momento, aquí hay un 0. ¿Listo? Como esto es 1 y 0, nosotros buscamos que J sea 1, K sea 0 en la tabla de verdad, y por tanto digamos que la salida, en este caso, pues se va a volver 1. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener una salida en 1. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando nuestro sistema nos permita ver otra transición por la señal de reloj. Y esa transición ocurre justo acá, un periodo después, en el cual pues volvemos a tener una transición del estado bajo al estado alto. Justo aquí, en este momento, nosotros tendremos que evaluar qué pasa con la señal de salida. Y si nos damos cuenta, es decir, si yo paso aquí unas líneas, justo en este momento nosotros lo que tenemos acá es que esto es un 1 y esto es un 1. Por tanto, si yo tengo un 1 y un 1, lo que me está diciendo el sistema es que cuando yo tengo 1 y 1, lo que voy a hacer es que niego esa salida. Es decir, que si aquí nosotros veníamos con un 1, esto pasa a ser 0. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? Hasta nuevamente cuando haya otra transición. Y en este caso es que para nosotros va a ser todo este tiempo de acá. Y justo en este momento, pues nosotros lo que tenemos que hacer es nuevamente evaluar qué hay en las entradas. Por este lado esto es un 0 y por este lado esto es un 0. Quiere decir que si J y K son 0, mire que lo que nos dice la tabla de verdad es que mantenemos el estado. Mantenemos el estado es que pues si yo venía en 0, esto sigue manteniéndose en 0. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima transición positiva de la señal de reloj. Y esa transición positiva pues ocurre en este punto de acá, donde nuevamente evaluamos y decimos, vea, esto es 1 y esto es 1, y por tanto, como es 1 y 1, pues lo que hacemos es negar esa salida. Si veníamos en 0, implica que esto se convierte en 1.
Y digamos que ese sería el comportamiento de este sistema o la salida de este sistema cuando nosotros tenemos flancos positivos de la señal de reloj. Miren que otra cosa pasaría, por ejemplo, si ahora nosotros tenemos flancos negativos, ¿listo? Entonces piensen que este de acá, esta salida, sirve para este circuito de acá. Pero si ahora nosotros tenemos que, por ejemplo, el circuito que queremos conectar, pues es nuevamente J, K, y ahora nosotros tenemos que la señal de reloj es activa bajo, pues nosotros tenemos acá nuevamente Q y Q negado. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a cambiar es que ahora nosotros tendremos que evaluar qué pasa con la salida cada vez que hay unas transiciones en este tipo de señal de reloj. Y esas transiciones en este caso pues son flancos descendentes. Entonces vamos a tratar de dibujarla aquí abajo. Nosotros decimos nuevamente, vean, Q pues viene inicialmente en 0 en este caso, y va a hacer el cambio justo en el momento de la transición. Para nuestro caso la transición, si ustedes se dan cuenta, pues ocurre por acá, ¿cierto? Entonces en este caso lo que decimos es, vea, la señal de salida se mantiene en 0, ¿hasta cuándo? Pues hasta cuando se ve esta transición negativa del flanco de la señal de reloj. Y esta transición negativa pues implica que aquí yo tendré que evaluar qué pasa con las entradas. Entonces si ustedes se dan cuenta, si yo voy acá, pues evalúo y digo esto es 1, esto es 1, como es 1 y 1 las entradas, pues lo que estoy diciendo es que la salida se niega. Y entonces en este caso miren que la salida aquí cambiaría a 1 y se mantendría así, ¿hasta cuándo? Hasta la siguiente transición negativa o flanco negativo de la señal de reloj. Y en este caso eso sucede en este punto de acá. ¿Listo? En este punto de acá, nuevamente vengo acá y evalúo y digo, mire, esto es un 1 y esto es un 0. Quiere decir que en J yo tengo un 0 y que en K yo tengo en 1. Entonces J en 0 y K en 1 implica que mi salida Q va a ser igual a 0. Por tanto, justo en este momento de acá, pues sin importar qué suceda con la señal de reloj, después de perdón, sin importar qué pase o qué combinaciones hayan acá después durante la transición, pues lo que estoy diciendo es que en este caso yo tengo que J es 0, K es 1 y justo en ese momento una combinación de J0 y K1 hacen que mi señal sea 0. Entonces en este caso esto se vuelve 0. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente transición o flanco descendente de la señal, que en este caso pues esto ocurre por acá. ¿Listo? Y aquí nuevamente evalúo y digo, mire, justo en este momento esto es 0 y esto es 1. Entonces ahora tenemos que J vale 1 y que K vale 0. Como J vale 1 y K vale 0, en este caso pues mi salida va a ser igual a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente transición. ¿Listo? Es importante ver aquí algunas cosas o es importante resaltarlas. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros hicimos la transición, ¿cierto? Y miren que a pesar de que aquí hay otra transición de la señal de reloj, no hay cambio o no haría cambio, a pesar de que las señales acá J y K puedan estar cambiando continuamente, solamente se verifica para poder hacer ese cambio cuando pues nosotros tenemos que hay o un flanco positivo o un flanco negativo de la señal de reloj, y dependerá pues esa transición de hacerla o no en la salida si tenemos nosotros que la señal del reloj es activo en alto o activo en bajo, es decir, que tenemos aquí que la señal entra sin negar o que la señal entra negada. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, digamos que si ustedes se dan cuenta, la diferencia pues es grande entre la señal cuando nosotros tenemos nuestro flip-flop con el clock sin negar y cuando tenemos nuestra salida, cuando tenemos que esta entrada de acá es activa en baja. ¿Listo? Entonces, miren que es importante pues evaluar si es activo en bajo o es activo en alto para poder definir cómo pues sería nuestra salida. ¿Listo? De esa misma manera, pues nosotros podríamos pensar en otro tipo de flip-flop, que en este caso pues lo vamos a llamar flip-flop tipo D, pues precisamente porque la entrada la llamamos D. ¿Listo? Es otro de los flip-flops, digamos, comunes que nosotros podríamos tener.
Y pues como les comentaba, nosotros ya sabemos que cualquier bloque de flip-flop pues va a tener una salida Q, una salida Q negada. En este caso vamos a tener señal de reloj nuevamente, y ahora lo que va a cambiar es que no tenemos dos entradas, sino vamos a tener una sola entrada, que en este caso vamos a llamar D. ¿Cómo sería la tabla de verdad de este flip-flop? Pues como nosotros ahora tenemos que, como nosotros tenemos acá que ahora es una sola entrada, pues nosotros llegamos y decimos, vea, si la entrada por D es 0, pues vamos a ver qué pasa, o si la entrada por D es 1. Miren que 0 y 1, por ser un solo bit, pues es las posibles combinaciones que podría tener. Y acá nuevamente decimos señal de reloj y acá definimos la salida. Este circuito tiene la particularidad de que cuando ve una transición, ya sea positiva o negativa, dependiendo del tipo de circuito que estemos trabajando, pues lo que va a hacer es que el reloj me va a habilitar el paso de lo que tengo en la entrada. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 0 a la entrada y llega, por ejemplo, y si estoy trabajando con un circuito que tiene transiciones positivas de la señal de reloj, pues lo que voy a hacer es que a la salida voy a tener un 0. Si tengo un 1, pues cuando llegue la transición positiva, en este caso, pues la salida para nosotros va a ser 1. ¿Listo? Y digamos, es interesante porque pues yo podría, a partir de un flip-flop tipo JK, ¿cierto? Entonces si yo digo esto es JK, y aquí tengo mi señal de reloj, y tengo mis salidas Q y Q negado, lo que ustedes pueden demostrar es que si yo tengo aquí una señal cualquiera, digamos en este caso llamémosla D, si yo ingreso la señal directa por J, pero niego lo que voy a ingresar por K, estos dos circuitos son equivalentes. Es decir, yo podría construir un flip-flop tipo D a partir de un flip-flop tipo JK. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Pues el ejercicio es muy sencillo. Aquí en este caso nosotros decimos, por ejemplo, tenemos una señal que en este caso pues es la señal D. Vamos a asumir que es esta de acá. ¿Listo? Y nosotros tenemos pues nuestra señal de reloj. Voy a dibujarla acá. Entonces digo, es algo como esto. Listo, algo como esto. Y nosotros decimos, por ejemplo, si la señal de reloj estamos evaluando las transiciones positivas, pues a mí me interesa mirar justo este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá. ¿Listo? Entonces, digamos, viéndolo de esta manera, pues yo podría decir, vean, mi señal Q, ¿cierto? Inicialmente está en 0, ¿listo? Pero cuando llega la transición positiva, lo que voy a dejar pasar, pues es la señal que yo tengo ahí en ese momento. En este caso, pues esto sería 0, ¿listo? ¿Hasta cuándo? Pues hasta la siguiente transición positiva de la señal de reloj. Eso quiere decir que nosotros tendríamos esto aquí siendo 0. En este punto de acá, nuevamente evaluamos. Como evalúo y esto sigue siendo 0, pues esta señal va a mantenerse en 0 hasta el siguiente pulso de la señal de reloj. Miro acá y en este momento justo, pues el valor que tengo a la entrada es 1 y por tanto lo que voy a dejar es pasar 1. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el siguiente pulso de la señal de reloj. En este caso, miren que si coincide por ejemplo con este de acá, pues yo justo en ese momento evalúo y lo que voy a dejar pasar, en este caso estaría viendo un 1 y lo que voy a dejar pasar es un 1. ¿Y cuándo lo termina de pasar ese 1? Pues hasta el siguiente pulso de la señal de reloj y dependerá de las combinaciones que tengamos. Y en ese caso, para que cambie a 0, pues simplemente tendríamos que en la entrada haya un 0. ¿Listo? Entonces, miren que este circuito lo que hace o lo que permite es, pues, de alguna manera poder sincronizar qué señal voy a pasar y en qué momento. Y eso lo hago a través de una señal de reloj. Porque pues con las transiciones yo estaría mirando justo la señal o el dato que voy a pasar pues a la salida. ¿De acuerdo? Q negado, por tanto, pues será, digamos, el negado de esta señal de acá. ¿Listo? Entonces, mucho más sencillo de trabajar. Y de hecho, pues para implementaciones, pues seguramente como ustedes lo podrán deducir, pues es mucho más sencillo también para no enredarnos un poco con esa tabla de flip-flop JK. ¿Listo?